obispo apóstol nacional. Ahora lo hacemos con el historiador René González Barrios, quien nos estará dando detalles sobre la organización de la gesta del 95 y la expedición de la Fernandina. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Martí desempeñó un rol imprescindible en la organización de la guerra del 95. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, el José Martí, que prepara y organiza la guerra del 95, es un hombre que ya tiene una gran experiencia como conspirador y como organizador de movimientos revolucionarios. Martí había participado junto a Calixto García en la preparación de la Guerra Chiquita. Él formaba parte del Comité Revolucionario de Nueva York e incluso cuando Calixto viaja hacia Cuba en su expedición, es Martí quien se queda al frente de la organización de este proyecto. Martí tenía la experiencia también de haber participado junto con Máximo Gómez y Antonio Maceo en el proyecto del movimiento Gómez Maceo o el plan de San Pedro Sula, donde tuvo una participación muy activa hasta su ruptura con este movimiento en el año 1884 por desavenencias que tuvo con el general Máximo Gómez. De esta participación en estos dos movimientos anteriores, Martí tomó muchas experiencias y entre las experiencias que tomó fueron las causas que llevaron a la división de los cubanos y que llevaron al fracaso de estos movimientos. Estas experiencias las asume para en la preparación de un nuevo movimiento que no estuvieran presentes. Cuando Martí crea el Partido Revolucionario Cubano en 1892, ya Martí está pensando en cómo unir las viejas generaciones con las nuevas generaciones en pos del proyecto independentista cubano. Un proceso muy difícil, muy complejo, porque en Martí habían determinados prejuicios, podemos decirle, con algunos de los participantes en la vieja gesta, en el movimiento anterior, y lo había también de los viejos participantes con José Martí, porque no entendían, sobre todo los combatientes de la guerra de los 10 años, un sector importante, pensaban en el intrusionismo de Martí como joven político fogoso y no tenían la misma confianza que podían haber tenido en los compañeros que participaron con él en la guerra durante la contienda de los 10 años. Pero Martí supo, con un activismo extraordinario, con una pasión extraordinaria, con un magisterio tremendo, y con el ejemplo de mostrarle a todos aquellos patriotas del exilio cubano que él era un hombre íntegro y que estaba pensando realmente en el futuro de la patria cubana. Martí, con ese dinamismo que lo caracterizó, viajó por toda la emigración, organizó los clubes revolucionarios con los tabaqueros de Tampa y Cayo Hueso, visitó a todos los generales del Ejército Libertador que estaban en el entorno de la migración en los Estados Unidos, República Dominicana y Costa Rica, y a todos los convocó a la guerra que él llamó necesaria y que fue realmente su obra. Cuando Martí empieza a gestar el movimiento del 95, hay jefes que no lo entienden, y recuerdo una carta de Máximo Gómez a uno de estos jefes que no lo entiende, en la que le dice que esta era la guerra de Martí y que a Martí había que darle todo el apoyo porque se lo había ganado con su actuación y que Martí era un hombre íntegro, cabal y que necesitaba el reconocimiento y el apoyo de todos los compañeros. Ahí está la frase famosa cuando Martí invita a Gómez a incorporarse al movimiento: hoy que le ofrezco el placer del sacrificio y la ingratitud probable de los hombres. Y en ese contexto Martí fue uniendo a todos los jefes libertadores. Hay 3 testimonios que yo creo que son valiosísimos, 3 libros que aconsejo a todos los cubanos que lo lean. 2 del general Enrique Collazo, uno se llama Cuba Heroica y el otro Cuba Independiente, y el otro Las Memorias de la Guerra de general Enrique Loynaz del Castillo, que son los testimonios quizás más apasionantes de quién era Martí. A veces pensamos en Martí como el intelectual, el poeta, el hombre de letras, y no tenemos la impresión de el hombre dinámico, el hombre extraordinariamente hiperkinético, que no descansaba un segundo, que dormía entre 4 y 5 horas diarias para poder dedicar el resto del tiempo a la obra de la revolución, que andaba con sus zapatos rotos, que andaba con sus trajes raídos y los bolsillos llenos de dinero, pero que el dinero que no era de él, que era de la revolución,
y todo eso le fue ganando un gran prestigio entre los revolucionarios cubanos. Un gran organizador, porque aunque Martí vivió gran parte de su vida en el exilio, estuvo en México, recordábamos también a España, estuvo en los Estados Unidos, usted me recordaba Venezuela, nunca abandonó la causa revolucionaria y nunca perdió su cubanidad, siempre pensaba justamente en la libertad de Cuba y fue un gran organizador en este sentido. E incluso en los momentos en que se encontraba fuera de Cuba, cada país que visitó echó raíces ahí y relaciones para siempre pensando en la independencia de Cuba. Lo hizo en México, donde siempre tuvo el concepto de un país hermano que pudiera siempre apoyar a los cubanos. Lo hizo en Venezuela, donde cuando visitó Venezuela, él mismo decía que había ido a tomar un baño bolivariano. Allí, bueno, lamentablemente el general Guzmán Blanco lo expulsa, pero llama la atención que después que Guzmán Blanco lo expulsa, por el año 97, a Guzmán Blanco lo invitan, en 1897, en París, donde estaba exilado, a que formara parte de un club que llevaba el nombre de José Martí, y Guzmán Blanco ingresa al club y tiene palabras de elogio hacia José Martí, porque reconocen él a este hombre grande, organizador del movimiento independentista cubano. Quiero detenerme en un suceso en la Fernandina. El fracaso de la expedición de la Fernandina, diríamos, tuvo un gran impacto en los cubanos que preparaban la guerra. ¿Cómo se enfrentó Martí también a este revés? Y digo también porque ya, como usted bien decía, tenía también de otros líderes de la guerra también no estaban totalmente de acuerdo con sus programas, con sus maneras, ¿no? Sin embargo, ¿cómo logró primero aunar a todos aquellos, pero tuvo que enfrentar el revés de la Fernandina? Ya Martí, con una labor muy compartimentada, muy en silencio, el en silencio ha tenido que ser es también contra el imperialismo norteamericano y también en la labor de conspirador de Martí y de organizador de la guerra. Martí tuvo contra él todo el espionaje español y todo el espionaje norteamericano. En Estados Unidos habían dos agencias de detectives muy importantes, la Pinkerton y la Davis. Precisamente todavía no se ha escrito, a pesar de que la compañera Nidia Saravia escribió un libro de la Pinkerton contra José Martí, Paul Estrada, el profesor francés, también escribió sobre la Pinkerton, Raúl Rodríguez Lao tiene un libro de los escudos invisibles, que es Martí contra el espionaje. A pesar de esas investigaciones que se han hecho, los fondos y los archivos de la Pinkerton permanecieron cerrados, limitados, sin acceso, hasta recientemente que se acaban de abrir, y quizás algún investigador acucioso que tenga la posibilidad de visitar estos archivos pueda descifrar qué había detrás de la persecución a los jefes libertadores y sobre todo a José Martí. Los españoles tenían un sistema de espionaje montado también contra los líderes del Ejército Libertador. Y por ejemplo, en la Capitanía General, en el Estado Mayor de la Capitanía General, había un general, José García Aldave, que tenía como encargo penetrar el mando militar cubano de los veteranos del Ejército Libertador en la isla. O sea que la sorpresa del 24 de febrero y la sorpresa del movimiento revolucionario no fue tan grande, porque los españoles sí sabían, por la penetración que tenían, que habían elementos conspirando y que se estaba preparando el levantamiento. Lo que nunca pensaron es que tuviera la magnitud del levantamiento, con la magnitud de la expedición que preparó Martí. La Fernandina, es el puerto de Fernandina, un puerto que está cerca de Jacksonville. El proyecto expedicionario de Martí consistió en contratar 3 yates de recreo, el Lagonda, el Amadís y el Baracoa. Los 3 yates irían a 3 puntos diferentes. Uno iría directamente a Costa Rica a recoger a Maceo y al resto de los emigrados cubanos que estaban junto con Maceo en Costa Rica. De allí saldrían 200 hombres hacia el oriente cubano, a desembarcar en el norte del oriente cubano. El otro iría a Cayo Hueso, recogería a Carlos Roloff y a Serafín Sánchez para desembarcar en el sur de la provincia de Las Villas. Y en el otro iría Martí con Maguía Rodríguez y Enrique Collazo, irían a República Dominicana a recoger a Gómez para desembarcar en el sur de Camagüey, donde Gómez tenía una gran ascendencia como jefe militar. Todo este proyecto perfecto, con las armas, se calculaba en alrededor
de 1000 hombres que llegarían de pronto a Cuba. ¿Que fueron reclutados de la emigración? De la emigración, todos los clubes de la emigración ya tenían conformado sus destacamentos militares con sus jefes al frente, listos para venir a desembarcar a Cuba. ¿Qué se quería hacer con aquello? Terminar la guerra, o sea, emprender una guerra corta y, como decía Martí y Gómez, una guerra corta y sin odio. Una guerra que durara poco tiempo. Difícilmente el ejército español hubiera podido resistir un impacto tan fuerte como ese, con la sorpresa de 1000 hombres armados, bien armados, que llegaran a la isla de esa manera. Y distribuidos por la geografía cubana, porque el desembarco era por 3 puntos diferentes. El desembarco era por 3 puntos y estaba preparado el levantamiento en Occidente, que lo dirigirían los generales Julio Sanguilí y José María Aguirre. Y se levantarían en armas la provincia de La Habana y la provincia de Matanzas. Y había un plan también para que Enrique Collazo después desembarcara en la provincia de Pinar del Río. O sea, era la isla completa levantada en armas. Este proyecto tan perfecta y minuciosamente preparado por Martí fracasa. ¿Y por qué fracasa? Por la indiscreción de un hombre oscuro, un coronel del Ejército Libertador, que si bien en la Guerra de los 10 años tuvo en un inicio una participación importante y se ganó por sus méritos los grados de coronel, Fernando López de Queralta, ya a partir de los años 1880 empieza a dar indicios de actitudes no confiables. López de Queralta era un hombre que simpatizaba con Estados Unidos, un hombre de ideas anexionistas. Ayer, revisando los papeles antes de venir preparándome para este conversatorio, encontré una carta de Eugenio María de Hostos, el patriota puertorriqueño, dirigida a Fernando López de Queralta en el año 1876, donde le dice a López de Queralta que le extrañaba las posiciones que asumía él respecto a Estados Unidos, posiciones anexionistas. O sea, previamente a los sucesos de Fernandina. A los sucesos de Fernandina. Ajá. Después, por ejemplo, Maceo, en el año 1886, cuando está el Plan Gómez-Maceo, tiene un fuerte intercambio epistolar y se molesta mucho con la figura de López de Queralta e incluso sospecha de que López de Queralta es traidor, porque la última expedición que se estaba preparando para venir a Cuba, Maceo, Flores, etcétera, los revolucionarios que estaban en Jamaica, fracasa por una indiscreción de López de Queralta. Bueno, este hombre, al que Martí se había acercado por propuesta de Serafín Sánchez, quien tenía confianza en López de Queralta sin saber estas características de López de Queralta, porque llama la atención Serafín, un antiimperialista convencido, como está en su obra, en sus diarios, y López de Queralta con estas características. Este hombre comete la indiscreción de revelarle a un armero de buques en Cayo Hueso el proyecto expedicionario. Y este hombre, ante la disyuntiva, cuando Martí se entera, Martí tiene que ir con él a entrevistar. Martí lo recrimina, le dice que eso es incorrecto, que ha violado toda la compartimentación que se había logrado, y Martí visita con él al armador. Cuando está conversando con el armador, Martí se da cuenta que ya el proyecto había fracasado, porque realmente López de Queralta, con su indiscreción que fue mucho más allá. Por ejemplo, Martí le había puesto a las cajas de armamento que tenían, que se iban en los barcos, le había puesto instrumentos de trabajo, y López de Queralta le había puesto elementos militares. O sea, le había cambiado el rótulo a las cajas y la había identificado como elementos militares. Ya eso levantaba sospechas y eso era prohibido por las leyes norteamericanas. López de Queralta incluso cometió la indiscreción de dejar varias cajas abiertas para que se abrieran cajas de municiones, y todo eso lo vio la aduana. Todo este fracaso fue tremendo. Estamos hablando del 10 de enero del año 1895. Dicen los testimoniantes, sobre todo Enrique Collazo, que Martí parecía un loco, con esos términos lo emplea, desesperado por la frustración de haberse perdido ese gran esfuerzo, no solo de Martí, sino de todos los trabajadores, los tabaqueros y los emigrados cubanos. Y son los mismos veteranos de la Guerra de los 10 años, aquellos que en determinado momento tuvieron alguna contravención con él, alguna diferencia, son los que le dan ánimo y le dicen: óigame, ahora sí vamos adelante, de este revés vamos a resurgir,
y Martí asume ese incidente como una obligación a seguir adelante y hacer algo más grande. Por supuesto, ya con menos recursos, prácticamente las arcas del Partido Revolucionario Cubano habían quedado mermadas y tiene Martí que hacer maravillas con el poco dinero que quedaba para poder emprender el proyecto. Poco dinero, por ejemplo, en el concepto que había de la expedición era 2.000 pesos para cada uno de los jefes que llevaban las expediciones. En alta mar, decirle a los capitanes de barco que se les pagaba 2.000 pesos para que llegaran a la isla, y si se negaban, entonces ni los 2.000 pesos y tenían que ir. Pero ya ese dinero se había empleado en la manutención de todos los expedicionarios, y todo eso como proyecto se pierde. Esto tiene un impacto realmente dentro del movimiento revolucionario, porque en algunos jefes surge la desconfianza. Martí no tiene la posibilidad de enviarle los 5.000 pesos, por ejemplo, que pedía Maceo para traer una expedición. Maceo tenía en Costa Rica, recuerden que Maceo no está en las mismas condiciones que Gómez, que está más vinculado, más estrechamente cerca de José Martí. Gómez parte de todo el proceso conspirativo del Partido Revolucionario Cubano. Maceo está en Costa Rica, en el Pacífico de Costa Rica, o sea, muy lejos del centro de la... Y estas contradicciones, producto de la falta de dinero, tienen un reflejo después en el inicio de la guerra e incluso hasta en la reunión de la Mejorana. La voluntad de Martí fue recia, y aún con la debacle de la Fernandina continuó con sus intenciones de la independencia de Cuba. Visto esto, ¿cómo recordar a Martí viendo también su capacidad, su voluntad de sobreponerse a todas estas adversidades? ¿Cómo ver hoy a Martí, desde ese Martí no solo organizador, estratega, sino Martí voluntarioso, Martí con una perseverancia por lograr la independencia definitiva de Cuba? ¿Cómo ver a Martí desde ese punto de vista en la actualidad? Del fracaso de la Fernandina surge una imagen nueva de Martí para todos los cubanos. Hay una mayor confianza en él, hay un despertar del sentimiento independentista de los cubanos, y los cubanos que en la isla estaban esperando por el levantamiento, por el apoyo del exterior, se dan cuenta que la guerra iba en serio, y aquel fracaso se convirtió, un revés convertido en victoria, como tantos han habido en la historia de Cuba. Martí es el símbolo del optimismo, del símbolo de la pasión, del sentimiento patrio, de la interés y la entrega total a la causa de la independencia de Cuba. Martí pudo haber sido uno de los intelectuales, de hecho lo fue, pero pudo haber dedicado su vida a escribir, a la vida intelectual, como lo pudo haber hecho Fidel también, como lo pudo haber hecho Maceo, de quien decía el general Eusebio Hernández que de haberse dedicado a la literatura hubiera sido un gran literato, y eso es otro tema que quizás en otro momento habría que hablar de ello. Pero Martí fue quizás el único, como decía Enrique Luinás del Castillo, hay un momento en la invasión en que llegan a las villas y que Luinás del Castillo había compuesto el himno invasor, que le había llamado himno a Maceo, y Maceo le pide que le cambie el nombre, que se reúnen en el Estado Mayor de Maceo y empiezan a hablar de la guerra. Y le dice Luinás al general Antonio Maceo: Martí fue el más grande de los cubanos, el único capaz de unirnos cuando todos estábamos divididos. O sea, que da la imagen de la grandeza en su sencillez, porque también fue un hombre extremadamente sencillo. Yo creo que Martí es digno de imitarlo, digno de estudiarlo, y es el inspirador no solo de aquel movimiento independentista, fue el inspirador de la generación del Centenario y es el inspirador principal de nuestra revolución. Bueno, René, muchísimas gracias. Podemos estar conversando con usted toda la mañana, un fiel conocedor de la obra y la vida de José Martí. Le agradecemos su presencia en nuestra revista en este aniversario 167 del natalicio del apóstol de la independencia de Cuba. Nosotros vamos a